Hola amigos, hace 23 minutos, son las 4:55 pm de este 8 de mayo de este 2020 y hace 25 minutos aproximadamente el doctor Hugo López-Gatell dio un aviso en su cuenta de Twitter. Vamos a escucharlo a ver qué es lo que nos comenta, algo referente a las notas que se están saliendo en los periódicos y con referente a esta campaña que están haciendo con tal de no quererle hacer caso al doctor Hugo López-Gatell, la oposición que está diciendo estas santas barbaridades. Vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal? Hoy es 8 de mayo de 2020 y estoy analizando varias notas que salieron en algunos periódicos internacionales. Por ejemplo, una nota de la Corresponsalía México del New York Times y una nota del País. Asimismo, el Washington Post y el Wall Street Journal sacaron unas notas muy parecidas donde se enfocan en la idea de que la cantidad de muertes de personas que padecen COVID en México pudiera ser más grande de la que hasta el momento se ha identificado. Y me llama la atención varias cosas en estas notas que quería comentar. La primera es que efectivamente, como hemos comentado desde hace varias semanas y en repetidas ocasiones, las muertes de personas que padecen COVID no siempre se pueden demostrar. ¿Por qué razón? Porque las personas que padecen COVID llegan con frecuencia, particularmente ahora en la fase 3, en un estado de gravedad que no permite oportunamente hacer las pruebas de laboratorio. También hemos explicado que estas pruebas de laboratorio se podrían tomar las muestras correspondientes aún después de la muerte. Pero esto raramente ocurre y entonces tenemos personas que muy desafortunadamente pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas sugerentes de COVID, pero no quedan registradas como COVID porque no tienen una demostración por laboratorio. Precisamente como esto ocurre en México y en el mundo, es convencional que en la vigilancia epidemiológica se tenga un mecanismo de diagnóstico por dictaminación. Y la dictaminación consiste en que un comité técnico de especialistas de salud, médicas, médicos, analiza cuidadosamente el expediente clínico, los antecedentes epidemiológicos y puede formular una opinión respecto a la probabilidad de que la persona efectivamente haya muerto por COVID. Esto se relaciona con la conversación que hace algunas semanas se había tenido sobre neumonías atípicas y que de manera muy interesante pareciera que hay un grupo de la sociedad mexicana que está muy interesado en este tema en particular. En su momento lo aclaramos, neumonía atípica es una característica clínica que puede ser compatible con COVID o con influenza o con diversas infecciones respiratorias causadas por virus. En el contexto de esta epidemia, evidentemente la primera sospecha de una persona que fallece por neumonía debe ser COVID, pero no todas las personas que fallecen por esto son consideradas como acreditadas que padecieron COVID. Por eso se hace el mecanismo de dictamen. Ahora también quiero comentar algo que me llama la atención, de que particularmente hoy, 8 de mayo, fecha en la que hemos anunciado que de acuerdo con las modelaciones matemáticas esperábamos tener el momento acme, el pico de la epidemia en la Ciudad de México, aparecieran de manera casi sincrónica estas 4 notas, seguidas de una amplia difusión por varios protagonistas de las redes sociales, la mayoría de ellos, los más activos, individuos ligados a administraciones anteriores, a los negocios de la industria farmacéutica y de los insumos, en general de la industria de la salud, y unos cuantos también con aspiraciones políticas que ya empiezan a cobrar notoriedad. Entonces llama la atención, no estoy considerando que esto necesariamente sea así, pero sí llama la atención la sincronía. Estas notas también, en particular la de New York Times, pareciera encontrar una discrepancia entre la información que produce el gobierno de la Ciudad de México y lo que tiene integrado a nivel nacional el gobierno federal. Esto evidentemente ilustra o muestra falta de rigor en la construcción de esta información periodística, porque con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum, y con todo su equipo, mantenemos una estrechísima colaboración. Además de que las autoridades sanitarias de los 32 estados del país son quienes generan la información. Entonces, toda la información que está
en poder del gobierno federal proviene de los estados y todo lo que ellos registren en su momento es parte de la vigilancia epidemiológica nacional. Hemos conversado sobre esto, la discrepancia que pareciera querer encontrar esta nota estriba en la documentación precisamente de los casos de personas que fallecen con las características clínicas de COVID, pero no han sido confirmadas. Y como nosotros hemos venido anunciando todas las tardes los casos confirmados y hemos explicado varias veces que aún falta los casos que son diagnosticados o serán diagnosticados por dictaminación. Nuestra estadística todavía está en espera de contemplar ese dictamen, porque es la mecánica rigurosa que sigue la vigilancia epidemiológica, pero conocemos de todos y cada uno de los casos fatales, muy lamentables todos ellos, que nos ha documentado en tiempo y forma y de manera correcta, usando los canales formales, el gobierno de la Ciudad de México. Gracias, doctora Sheinbaum, por su compromiso con la salud pública. Reitero, estamos en la fase 3, estamos posiblemente en el momento cumbre de la primera oleada de esta epidemia en la zona del Valle de México y necesitamos seguir muy organizados, muy disciplinados, apegados a la información creíble, científica, técnica, para mantenernos en casa y seguir logrando lo que hemos logrado ya en 75% de reducción de los contagios y espero una pronta inicio de la fase de declive, la fase de descenso de la curva epidémica, que podría prolongarse todavía por varias semanas. Ok, ya tenemos esa información, amigos míos. Yo no entiendo qué parte no entienden estas personas que están queriendo desprestigiar toda la reputación y el trabajo que está haciendo el doctor Hugo López-Gatell. Es increíble este tipo de argumentos, de publicaciones que no tienen nada que ver con la realidad. La realidad es que estamos en una epidemia, ya lo hemos hablado 20,000 veces desde que iniciamos con esta epidemia. Hay datos en otros países que se asemejan a esto, no son correctos, no cuadran los datos, las cantidades no son las reales porque no se está contabilizando a toda la gente. Mucha gente está quedando sin siquiera un velorio digno, ni siquiera encuentran a los familiares de las personas y a muchas ni siquiera encuentran a los familiares de muchos fallecidos y ni siquiera encuentran a los fallecidos de muchos familiares en otros países. Eso ya lo hemos explicado muchísimas veces, eso ya se ha visto, la red está completamente inundada de este tema. Y es absurdo que cuando se está viendo y se está comprobando y están publicando personas que no quieren llevar a cabo las cosas que dicen las autoridades, que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice el doctor Hugo López-Gatell, que dice la Secretaría de Salud, no quieren llevar a cabo estas cosas, hasta hacen una campaña que diga no le hagan caso al doctor Hugo López-Gatell, quieran tener datos reales y concisos. Si las personas de otros estados de la República, personal médico de otros estados de la República, que ya habíamos visto anteriormente que hasta se estaban manifestando que no querían integrarse al INSABI, que no querían integrarse a estos centros de salud, que estaban en contra del gobierno, no querían trabajar con él, ahora quieran que el gobierno tenga datos reales cuando estas personas opositores al gobierno no quieren pasar los datos reales, no quieren pasar la información correcta, no quieren pasar todos estos datos. Ellos no están haciendo conferencias diarias presentando los datos de cómo va su estado, no están presentando bien los trabajos de estrategia para poder llevar a cabo todo el asesoramiento hacia la población para que puedan llevar a cabo bien las medidas de sana distancia, las medidas correctas de mitigación del virus. Y ahora exigen datos que no puede presentar el gobierno federal porque el gobierno federal está recibiendo los datos que le mandan otros estados de la República y muchos datos no se los mandan muchos estados de la República Mexicana y así no hay datos completos. Junto con esto, todo la desorganización y el desorden que se está llevando a cabo en todo el país por gente que no quiere hacer las cosas como el presidente. ¿Se imaginan si muchas personas como las que fueron a hacer manifestaciones allá al Zócalo
están a cargo de las listas de las defunciones. Así como van a pintar el Zócalo y el piso y el Palacio Nacional, así van a poner datos falsos en las listas y se las van a mandar a gobierno. Y el gobierno no va a tener los datos reales. Eso es por lógica, eso piénsenlo. Eso nos queda más que claro. Los opositores del gobierno son gente que altera números y altera muchas cosas. No van con el orden, quieren estar pintando lo que puedan pintar y manifestándose de 20,000 maneras. Para ellos libertad de expresión es hacer las listas como se les pega su regalada gana y no hacer las cosas que dice el gobierno. Eso es su libertad de expresión, eso es muchas veces su libertad de prensa y eso es muchas veces su libre albedrío y su libertad en México. Y su plática antimachista. Si alguna autoridad dice hay que hacer esto, dicen no, eso es machismo, y llevan la contraria y ponen números que no quieren poner. Ponen datos que son alterados, que no van en lo correcto. Y si no, acusan de censura y acusan de que no deben de hacer así las cosas. Nadie les va a creer eso. Nadie les va a creer eso. Y aparte, en todo el mundo se ha visto que los datos no concuerdan. Lamento hacerles tan extensivo este video, amigos míos, pero pues es absurdo completamente todo lo que dicen los opositores del gobierno, cuando que ellos lo primero que hacen es callar como momias, dicen, porque nunca han dado conferencias de prensa para querer asesorar. Ellos lo que menos les interesa es querer asesorar a la gente y mantenerla enterada. Quieren atemorizarla y que vivan en la ignorancia y en completo estado de inexistencia, de que la gente pase desapercibido para que ellos puedan hacer lo que se les da su regalada gana. Muchísimas gracias por verme, amigos míos, les mando un fuerte abrazo, no dejen de ver su canal Miki Noticias, conserven la sana distancia y quédense en su casa. Les mando un fuerte abrazo a todos, muchísimas gracias, hasta pronto.